Deuda cobrada. Historia basada en un hecho real, escrita y adaptada por Chemo San Juan, de los acontecimientos del señor Reinaldo Soto Vera, en donde nos cuenta cómo la brujería y el satanismo le arrebataron lo que más quería en la vida, dejándonos el claro ejemplo de que lo que fácil llega, fácil se va. Recurrir a la brujería fue la puerta más horrible que abrí en mi camino. De hecho, antes de invocar al demonio y de meterme en estas viejas prácticas, opté por deshacerme de mi vida, ya que estaba ahogado en problemas. Pero gracias a Dios que me mandó una segunda oportunidad y la señal para salir antes de entregar mi alma. Pero ese extraño hombre y esa poderosa bruja cambiaron mi vida para siempre. Buenas noches. Les quiero exponer una aterradora experiencia real. Lamentablemente, en el año 2019, estaba muy mal económicamente. El dinero ya no me alcanzaba para nada, e incluso había ocasiones en las que debía decidir si comía o me regresaba del trabajo en camión. O inclusive, hubo ocasiones en las que tenía que irme y regresar caminando del trabajo, sin comer nada en todo el día, más que beber agua, porque me daba la sensación de estar lleno. En ese entonces mi esposa estaba embarazada, y pues yo solo tenía para sus alimentos y medicinas, mas no para mis gastos y necesidades. Resulta que a Dios le pedí muchas veces e imploré que me diera un mejor trabajo, uno donde pudiera alcanzarme el dinero para comer, vestir y pagar la renta. Pero pues como a muchos de aquí, me quedé esperando algo que jamás pasaría. Era tal mi enojo que hasta renegué de Dios y lo maldije en varias ocasiones. Es más, esa misma noche hice una estupidez. En mi desesperación, grité algo de lo que me arrepiento toda la vida. Al ver que Dios no me respondió, opté por invocar a Satanás, y hasta le dije que si en verdad existía Satanás, y éste me daba lo que tanto necesitaba, pues no dudaría en entregarle mi alma. Creo que sí me escuchó, porque a eso de las 3 de la mañana, miré como una sombra se arrastró en el patio, y ésta lanzó un escalofriante alarido. Me dio miedo, y mejor ingresé a la casa, y de esto no vio nada mi esposa. La situación no cambió en nada. De hecho, un amigo del trabajo, al ver mi necesidad y situación, me recomendó buscar la ayuda de una bruja curandera, o hasta santera, para que me ayudara con un abrecaminos. Asimismo, de paso me quitaría lo salado y el mal que arrastro desde niño, a consecuencia de mis propios padres, ya que a ellos en su juventud infinidad de veces recurrieron a la brujería, y al parecer no pagaron los tratos como debía de ser, y durante esa época les pasaron múltiples accidentes y cosas sin explicación hasta que fallecieron. Un día me dijo mi esposa que al oscurecer le tocaron y arañaron la puerta. Primero pensó que era algún indigente o hasta algún animal, y no abrió la puerta. Pero una hora después, escuchó como alguien en la cocina, o algo que caminaba y tiraba los trastes. Ella tenía riesgo de aborto, por eso no podía moverse mucho, ni hacer mucho esfuerzo, ya que el bebé corría peligro, por eso no se asomó. Solo imaginó que era un gato, pero en realidad era apenas un poco de lo que yo desperté. Una noche de viernes, mi esposa se puso mal, y como siempre no tenía ni para un taxi. Así que desesperado, salí a lo más oscuro del patio, a donde ella no me escuchara, y llorando, imploré al diablo que me ayudara con mis problemas, y de paso me dijera cómo podía hacer para mejorar mi vida.
Les juro que se escuchó el mismo ruido de noches anteriores, pero ahora miré a un hombre extraño que me habló entre la oscuridad y me dijo que él me podía dar todo lo que pidiera, pero que no sería gratis, que a cambio necesitaría algo de valor. Este señor me dio una dirección y las instrucciones de lo que tenía que hacer. Curiosamente me mandó con una bruja en la Ciudad de México, la cual era muy famosa y poderosa, ya que tenía entendido que venía gente de Colombia, Venezuela y Cuba a solicitar sus servicios, así como el crimen organizado y hasta políticos. Pero bueno, el problema era que no tenía ni un solo peso en mis bolsas para ir con ella, y que por eso necesitaba la ayuda del ser más poderoso de esta tierra, porque me estaba muriendo en vida. Me dijo que no lo necesitaría, que solo le diera su recado a la bruja, y que ella ya sabía que venía. Así como llegó ese hombre, así desapareció en la oscuridad del patio. Al entrar a mi casa, mi esposa ya estaba durmiendo, y qué bueno, así se le pasarían los dolores. Al amanecer ya ni fui a trabajar, pero acudir con la bruja curandera no sería fácil. Y es que ella estaba en la colonia Morelos, y yo hasta el Estado de México, justo en Ecatepec. Como pude llegué al lugar, y después de presentarme, le conté que un señor me mandó con ella, y que según ya le había dicho el motivo de mi visita. La bruja no se extrañó, por el contrario, solo me dijo que me retirara todo lo que traía, como pulseras, un collar, y de mi cartera con una imagen de Cristo. Esto para empezar con el trabajo. Ella me dio a tomar aguardiente en un cráneo humano. Después me golpeó con hierbas, y por último me untó aceites, y me dio de beber otra cosa, en la cual noté que venían ciertos pedazos de carne y cosas extrañas. La verdad, no sé cómo me atrevía tanto, y creo fue mi desesperación por salir de la pobreza que lo hice. Antes de salir de ese centro de brujería, la señora de una caja sacó un sapo muy feo y me dijo que lo conservara muy bien en mi casa, y de preferencia cerca de mi familia, que esto me traería buena suerte, ya que era la culminación a mi pacto mediante la brujería para despertar mi suerte. Pero incrédulo, jamás imaginé que desde ese día le autoricé a Satanás a entrar a mi casa para estar cerca del nacimiento de mi hijo, el tesoro que el diablo pedía, y lo más valioso en ese momento para él. Cuando le pregunté a la mujer del costo de sus servicios como bruja, esta me dijo que su patrón ya le había pagado por adelantado, y que esto era un regalo para él, que por esa parte no me preocupara por el pago, porque ya estaba en camino. Bueno, por último me dio un papel y las instrucciones para decir unas cuantas oraciones dentro de mi casa, y que con eso al canto de los gallos mi suerte cambiaría. Me despedí y le agradecí por su tiempo y amabilidad. Ella solo se rió y me dijo algo que no entendí, pero al final de cuentas solo me interesaba progresar y sacar a mi familia de la miseria. Al llegar a casa, y sin que lo notara mi esposa, coloqué el sapo en una vieja pecera y lo tapé esa noche. Después saqué el papel para decir las palabras escritas. Al leerlo encontré algunas oraciones ya conocidas, pero casi al final hubo una de ellas que me hizo mucho ruido. Y es que era como que desde ese momento la bestia viviría en mi casa. Resulta que por miedo a ser descubierto, repetí muchas veces la oración hasta que me salió. Y antes del amanecer pedí que jamás me faltara un solo peso en mi bolsa, que también quería un buen ingreso para mantener a mi familia. Además pedí salud y todo, sin imaginar que se me cumpliría, pero a cambio de mi alma y la de mi bebé. Al amanecer mi esposa despertó asustada,
Creí que era por el sapo feo que traje, pero no era así. Ella me despertó a gritos preguntando que si me había ganado la lotería o de dónde traje harto dinero, porque efectivamente, allí encima de la mesa estaba un fajo de dinero con 43,500 pesos, y no recordaba en qué momento llegaron allí, o quién rayos me los dio, y por eso me quedé pensando qué mentira decir. Al final de cuentas la engañé, y le dije que eso era mi liquidación del trabajo que tenía por 6 años de antigüedad. Ella me lo creyó y se puso feliz. Después le dije que me encontré un sapo en la calle y que por favor no lo tocara, que lo dejara en la sala tapado hasta que viera qué hacer con él. Según la bruja, este sería mi talismán de la buena suerte, pero tenía que cuidar de él y evitar que le pasara algo. Estaba feliz. Con ese dinero pagaríamos las rentas atrasadas, compraríamos medicamentos para mi esposa, nos compraríamos ropa, zapatos y una despensa para comer, en lo que conseguía otro empleo. Creo me sobraron como 2,000 pesos, los cuales dejé en la mesa, y nos fuimos a descansar después de un día muy pesado. Al amanecer, esa cantidad de dinero se multiplicó muchas veces de su valor real, porque al amanecer, cuando me fui al baño, miré que ya habían 20,000 pesos en total, algo que no me expliqué y no quise averiguar. Sin que se diera cuenta mi esposa, tomé el dinero y salí a comprar mercancía para invertir mi dinero, y lo primero que compré fue ropa y tenis. Desde esa semana empezaron a crecer mis ingresos. De ganar 2,000 a la semana, empecé a ganar 4,000, luego 8,000, y así hasta el punto de llegar a ganar al mes entre 180 y 300,000 pesos. Sin olvidar que cada madrugada amanecía por 10 veces la cantidad de dinero que yo dejara en la mesa. En junio del 2020, me mandaron a hablar de verdad en ese trabajo que tenía, y me hicieron firmar mi renuncia a cambio de 2,000 pesos, los cuales se los regalé a un señor que estaba en la calle, el cual se veía con necesidad. Gracias a los trabajos de brujería que me hicieron, me fue muy bien, al grado que estos primeros meses teníamos de todo, y mi bebé, a punto de nacer en la mejor clínica médica del país. Lo curioso de esto fue que la casa empezaba a oler a podrido, como a difunto, y jamás supe por qué. Eso sí, al sapo lo mantenía bien, con excelentes cuidados y una buena alimentación, como me dijo la bruja, ya que solo era la culminación de mi buena suerte, y ella me puso fecha para regresárselo. No me podía quejar, me había ido muy bien, y en ese entonces todo parecía eterno. No me preocupaba de nada, pero se me olvidó que no todo dura para siempre. La gente que me conocía, amigos y familiares, me preguntaban cómo era posible que alguien que hasta hacía unos meses cantara en los camiones, anduviera a pie y no tuviera ni para comer, se fuera a este tipo de vida de lujos y excesos. Además me preguntaron que cómo le hice para que de la noche a la mañana tuviera carro, motocicleta, y viajara y comprara ropa de marca. Solo les dije que invertí en un negocio y le pegué, que gracias a mi buena suerte descubrí un trabajo que me dejara muchos ingresos estando sentado en mi casa. Por supuesto que no me creyeron y comenzaron a preguntar e investigar esto. El día que nació mi hijo fue el día más feliz de mi vida y también el más desdichado, porque allí mi esposa falleció, víctima de un problema cardíaco, y por ella nada se pudo hacer. Cuando me preguntó el médico que a quién de los dos salvaba, le dije que al bebé. No sé por qué, pero desde ese momento me comenzaron a cobrar con vidas y almas lo mucho que se me entregó.
En el funeral de mi esposa pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, cuando colocamos el ataúd, los cirios o velas se apagaron infinidad de veces. Sin olvidar que una cruz de metal se salió de su sitio y cayó boca abajo. Hubo quien me dijo que se marchaba a su casa porque no se sentía bien, ya que pasaban cosas extrañas y tenía mucho miedo. Al final de cuentas solo se quedó mi buen amigo del trabajo y unos primos, los cuales comentaban que eso que estaba pasando no era bueno y que se debía a brujería. Al final de cuentas mejor cremé a mi esposa y dejé sus cenizas en casa y me dediqué a mi negocio y a tratar de salvar a mi hijo, que enfermaba más y más a diario, y los médicos no sabían el porqué. Ante todo lo que me pasó, se me olvidó darle de comer al sapo, y allí lo dejé una semana, hasta que algo extraño me pasó. Un vecino me dijo que la noche anterior miró por la ventana que alguien se había metido a mi casa, y que estaba como golpeando las paredes y tirando mis cosas. Imaginé que eran ladrones, y creo que estaban buscando mi dinero, ya que como no confiaba en los bancos, lo tenía bien escondido, en donde nadie jamás lo encontraría. A los 9 días mi suerte cambió. Ya no se multiplicaba el dinero que dejaba en mi mesa, y mi hijo no mejoraba, a tal grado que los médicos me pidieron despedirme de él, ya que tenía un mal congénito, y su esperanza de vida era de 1 en 1.000.000. Una vez más, ni con todo el dinero que tenía podía salvarle la vida. De hecho, era un pobre millonario sin esposa, y posiblemente ahora sin hijo. Estaba volviéndome loco, y es que todos me dejaron de hablar, menos mi mejor amigo Juan, quien jamás me pidió nada, y si lo hubiera hecho, se lo hubiera dado. Por día mi suerte se venía abajo, mi dinero escaseaba, y nuevamente estaba como empecé. Era por algo que se me presentaba esta situación con mi hijo, y solo no creí que la libraría. Esa noche opté por el suicidio. Les juro que algo me visitaba, y llegaba justo a las 3 de la mañana. Era algo que me enfermaba y tiraba los trastes, cuadros y hasta apagaba las luces. Eso era la culminación a lo que desaté por mi ambición y por recurrir a Satanás y a la brujería, ya que quería tener todo en la vida y ahora estaba casi sin nada. Estaba más flaco, se me caían los dientes, mi pelo también, y hasta la casa olía a cadáver putrefacto, sin olvidar que mi hijo estaba agonizando en el hospital, en donde la deuda crecía a pasos agigantados. Esa tarde vino mi amigo a verme para ver si necesitaba algo, y le conté que sí, que necesitaba que acabara con mi vida. Él me dijo cosas que despertaron mis sentidos, y entre esa mencionó que posiblemente fui víctima de brujería. Después de recapacitar le dije que no, que al contrario, acudí con una bruja días atrás, y esta me hizo un abrecaminos, y de paso me dio un reptil para alimentarlo por 33 días, la edad de Cristo, y después tenía que regresárselo. El amigo se asustó de lo que le dije, y me pidió que le mostrara el reptil, y así lo hice. Cuando vio lo que era, se llevó las manos a su cara, y me dijo que había sido víctima del mismo diablo. Él me contó que los sapos forman parte de los rituales de brujería, además de que son la iniciación para las misas negras, que de hecho ocupan un importante lugar a lo relacionado con los trabajos negros y pactos. Me explicó que a menudo los demonios familiares acompañan a las brujas en formas de sapos, y solo así con todos en esa clase de reptil entraban a las casas para alimentarse de la energía de los familiares. En un corto lapso de tiempo, enfermamos para devorar su alma.
tal como me pasó con mi esposa y ahora con mi hijo. Y creo que era cierto, porque el sapo al ver a mi amigo se replegó y trató de ocultar su rostro, pero ya era tarde. Este parecía un demonio, el cual aún no se desarrollaba por completo. Aparte de transformarse en diferentes animales, los brujos y demonios exclusivamente se volvían sapos para estar lo más cerca posible de sus víctimas. También me dijo que no solo podían acabar con los humanos. Por el contrario, me explicó que también dañan a los animales domésticos, estropean las cosechas y producen otras desgracias como todas las que me pasaron. En conclusión, teníamos que deshacernos de este animal, pero mediante la práctica adecuada, antes de que el diablo se llevara la vida del niño y hasta la mía. Para eso fuimos a Iztapalapa a buscar a un ser de luz, el cual, al escuchar lo que me pasó y todo lo que hice, así como los trabajos de brujería, me dio su ayuda sin cobrar un solo peso, pero teníamos que actuar y ya. Cada minuto era válido y comenzamos esa tarde. Llegamos casi corriendo a la casa y tomamos al sapo con fuerza. Este animal tenía un sorprendente poder de unos 2 hombres de fuerza. El ser de luz, para deshacerse del hechizo, nos pidió sujetar con fuerza al sapo, y a este le comenzó a coser la boca con alambre negro. Después le amarró uno a uno sus dedos con un hilo negro. Un minuto después, le hizo una oración invocando la sangre de Cristo para erradicar ese demonio, ya que el pobre animal fue un transporte y cebo para Satanás, de la manera más cobarde, para entrar en mi casa y así engañarme con tal de obtener las almas de las personas que más amé en la vida. Allí los 3 hicimos oración y pedimos por el alma de mi hijo y por la de mi esposa, para que no se condenara. A eso de la 1 de la madrugada, se nos pidió agarrarnos de la mano y leer en voz alta el Salmo 92, y un minuto después, el demonio salió del sapo como si fuera una especie de humo negro, el cual de inmediato fue encapsulado en una botella de vidrio, la cual el ser de luz tapó con un trapo y metió en su mochila. A la tapa de la botella le echó sal y le hizo una oración, la cual prometió tirar a un canal de aguas negras o al drenaje más cercano. Después, al canto de los gallos, le descosió la boca al sapo, y este cambió de color y forma, lo que significaba que por fin todo acabó, y terminó liberado, ya que no tenía la culpa. Le di las gracias al ser de luz y a mi amigo por abrirme los ojos, y por hacerme creer de nuevo en Dios, y recordarme que lo mal habido, mal se va, y que todos los trabajos de brujería acarrean consecuencias. Y en mi caso me arrebató lo que más amaba, y ahora avanzaba al hospital para despedirme de mi hijo, porque no tenía esperanzas de sobrevivir. Al llegar al hospital, los médicos estaban raros y no me permitieron ver a mi bebé. Imaginé lo peor y creí que todo había llegado a su fin, y que también fue víctima de mi estupidez por recurrir a la brujería y despertar a Satanás. Pero no fue así. Los médicos me dijeron que como a eso de las 6 de la mañana, el bebé despertó y mostró una mejoría del 99%, y que le estaban haciendo unos últimos estudios, ya que todo era extraño, y su mejoría jamás se había visto en un paciente con el 1% de probabilidad de vivir. Gracias a Dios, al día siguiente mi hijo salió del hospital, y yo me largué de esa casa sin un solo peso, pero feliz por tener a mi hijo. De esto ya pasaron unos cuantos años, y ahora le doy gracias a Cristo y a Dios por darme un trabajo honrado, donde gano lo suficiente para vivir sin necesidad de una vez más
recurrir a la brujería.